están un poco perdidos. Sí se ha hecho cambios en este mes. O sea, cada cierto tiempo siempre hay cambios de horarios, porque, digamos, hay profesores que, digamos, no pueden o pueden. Ha habido la variación en algunos cursos. En el caso con nosotros nos toca, según el horario, nos toca hoy martes y también el jueves. Martes y jueves. ¿Ya? Creo que con ustedes hacíamos clases el jueves y sábado, ¿sí o no? Entonces lo del sábado lo han pasado para el martes, ¿sí? Entonces hay variaciones. Me supongo que ya les deben estar publicando el horario en estos momentos o en el lapso del día, si es que no lo han publicado, y ya no haber ese problema. A mí también ha habido el problema porque cuando me cambiaron, entonces me dijeron, programar el grupo, ¿y dónde está el grupo? Y yo estaba tranquilo acá leyendo y me dicen, él ahí el grupo, y que estoy así. Pero son situaciones que pasan. Así que, Eduardo acá acaba de publicar el horario. Me supongo que es el horario. Ahí está, de Eduardo Valentino. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita más? Con razón, pues acá dicen, buenos días, profesor. No era física. No, no era física. Vuelvo a repetir, ha habido un cambio en el horario. Revisen bien su horario para que no vuelva a suceder. ¿Alguna otra preguntita más? ¿Alguna otra duda ya para empezar? No hay. Todos deben tener la guía número 2, semana 7. Hoy día trabajamos la semana 7. Pregunto a todos ustedes, ¿tienen ya su guía? ¿Alguien tiene problemas? ¿Alguna situación? ¿Algo que pueda ayudar? Por favor, activen su micro si es que tuviesen alguna duda. No hay. Todo bien. Entonces, continuamos. Marvin Sebastián lo ha publicado. Me supongo que debe ser la guía. Muy bien, gracias Marvin. Entonces, yo empiezo ya. Voy a compartir mi pantalla y les voy a colocar lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día vamos a hablar de los tipos de texto, tema importante. ¿Ya? Y después vamos a practicar también, ¿ya? Con textos. Muy bien, como siempre. O sea, la cuestión es que practiquemos bastante. Estoy compartiendo mi pantalla y el tema que nos toca es así. Tipos de texto por su función. También se le llama tipos de texto por su superestructura. ¿Ya? Semana 7. Semana 7. Tipos de texto por su función o su superestructura. Hoy día vamos a hablar de dos tipos de texto. Ahí lo ves, ¿ves? Estás viéndolo, el expositivo y el argumentativo. Esos dos voy a hablar y vamos a practicar. ¿Correcto? Cualquier duda, pregunta, no se olviden, pueden interrumpirme e inmediatamente yo estaré ayudándoles. Voy a utilizar mi pizarra, así la llamo. Es donde ya lo tengo ya listo, el Word. Es el mismo tema, pero lo tengo listo para poder explicarlo mejor. Muy bien, aquí está. Ahí está. Tipos de texto por su función o su superestructura. Es lo mismo. Solo que acá ya lo he llenado. Entonces uno ya puede tomar una captura de pantalla o tomarle una foto o anotar. Yo voy a explicar y aumentar algunas cosas. Empiezo con el texto expositivo. Definición. ¿Qué es un texto expositivo? Es aquel que informa o da a conocer algo, entre ellos conocimientos, datos, información. A ese se le llama texto expositivo. Lo voy a colocar de color celestito. Ahí está la información. Entonces, el texto expositivo es un texto que informa, da a conocer algo y, y generalmente el expositivo es aquel que solamente quiere que tú conozcas. Así, quiere que conozcas algo. Características. Acá yo le he puesto de amarillo. Es impersonal. Una de las características fundamentales es que no tiene persona. ¿Qué es impersonal chino?
no tiene persona que hable o diga algo. ¿Mm? Pues no hay persona. Entonces, por eso también le llaman texto impersonal. ¿Ya? Ahora, también es científica, también es considerado un texto científico porque es ordenado y sistemático. O sea, tú cuando lees un texto de biología, de anatomía, estos son los textos expositivos, son los que ordenan sistemáticamente un texto, es aquellos que te empiezan siempre con una definición, una explicación, ¿no? Luego se van unas características. Siempre que haga eso, es expositivo. Formas de reconocer. ¿Cómo lo reconozco, Chino? Bueno, puedes reconocerlo por las características que acabo de decirte, que es impersonal y que es científica. Pero si aún así no lo puedes reconocer, ve al párrafo. Ve al párrafo. Revisa el verbo principal del párrafo. Recuerda que cuando el verbo principal es que en cada párrafo hay una idea principal, hay una idea secundaria. Eso ya les enseñé anteriormente. Entonces, en ese párrafo revisas el verbo y verificas cómo está usando el verbo. ¿En qué persona está el verbo? Ya, profe Chino, ya he revisado. Y para que sea expositivo, ¿qué tiene que pasar? Es que esté en tercera persona. Indeterminado. Ahí lo he puesto. Ah, profe Chino, ya lo he revisado, ya. ¿Y qué has encontrado? He encontrado que está en tercera persona y es indeterminado, o sea, no se determina. Entonces, ese es positivo. Ah, ya, nada más, sí. Pero eso tienes que hacerlo en cada párrafo. Porque puede haber un párrafo que, digamos, te explique algo, te dé a conocer algo. Vas a otro párrafo y opina, porque cada párrafo, si bien forma parte de un texto, pero cada una de ellas puede hacer diferentes funciones. Es por eso que es mejor revisarlo cada párrafo. Siguiente, texto argumentativo. El texto argumentativo es el que persuade o convence, es decir, este texto quiere fundamentar o sustentar sus ideas. Ahí está. Es el que persuade. Por eso también le llaman texto persuasivo, texto convincente. Este texto quiere fundamentar sus ideas. La característica personal es que acá yo le he puesto es personal. ¿Qué significa eso? Hay alguien que habla u opina. ¿Correcto? Hay alguien que está hablando u está opinando. Ya, profe, ¿quién es ese que habla que opina? Bueno, puede ser el autor o puede crear a alguien para hablar. No todas las veces el autor habla, ya puede crear a alguien para hablar. Por ejemplo, yo quiero escribir hoy día algo, ya, y puedo yo hablar en primera persona y decir, sí, pues, o sea, ya basta de tal cosa, no, ay, el chino está hablando. Pero puede que yo también quiera opinar, pero no hablo yo, utilizo a otras personas o a un grupo de personas para hablar. Por ejemplo, puedo decir, basta de corrupción, así lo dice el pueblo manda. Ese es un texto argumentativo, es de opinión, porque el pueblo supuestamente, pero ¿quién es el pueblo? O sea, ¿quién es? ¿Yo? Y yo hubiera dicho, ya basta de corrupción, ya no queremos corrupción, que se vaya la corrupción. ¿Quién está hablando? Yo. Yo cuando escribo digo, ya basta de corrupción. Nosotros no queremos corrupción. Yo estoy hablando, ¿ves? Está en primera persona. Ahora, ¿qué tal si yo digo, basta de corrupción? El pueblo está cansado de tanta corrupción. El pueblo pide que lo saquen. Ah, pero ahí me está opinando como si el pueblo es el que estuviera hablando. Pero la pregunta sería si el pueblo habla o ha tomado la palabra de los otros. Ah, ha tomado la palabra de los otros. Está opinando, pero sin tratar de que él lo use. O sea, utiliza a un grupo para hablar por ellos. También se hace, también se hace. Y es argumentativo, es argumentativo. Porque para que sea argumentativo no tiene que haber la persona. ¿Me ha entendido? Ya. Ahora,
El texto argumentativo tiene otra característica, dice el por qué, te dice por qué o el por qué. Significa presenta razones, opiniones, críticas o puntos de vista, con el cual quiere hacernos creer que él es el que tiene la razón o tiene la verdad. Por eso se llama argumentativo. Formas de reconocer, igual te vas al párrafo, ¿ya? Revisas el verbo principal y verifica cómo está usando, en qué persona está el verbo. Y, profe, para que sea argumentativo, yo, ¿cómo voy a saber? Debe estar en primera persona, ¿ya? Puede estar en primera persona que habla o hace hablar, como te he explicado. Entonces es un texto argumentativo. ¿Correcto? Ahí está. También debes darte cuenta que ambos son opuestos. También debes darte cuenta que entre estos dos textos son los más usados los dos textos, eh, porque uno fundamenta y el otro nos dice. Es más, la base de todos esos conocimientos se basa en los textos expositivos argumentativos. Ya para terminar aquí mi exposición, los textos expositivos, como he dicho, son científicos, lo puedes encontrar en los diccionarios, en las enciclopedias, en el libro de química, en el libro de física, en el libro de matemática. Vas a encontrar los expositivos porque son postulados, son ideas, son definiciones, son conceptos. Yo quiero saber la definición de célula. Tú vas a un libro de biología y vas, la célula es tal, tal, es expositiva, pues. ¿Acaso está opinando el autor sobre la célula? Ahora, un texto argumentativo, la de abajo. El texto argumentativo es muy usado. Hay artículos científicos donde explicas, argumentas y fundamentas una idea. Los textos filosóficos son argumentativos. Los textos de opinión crítica del fútbol son argumentativos. Los textos de opinión de una película son argumentativos. Los, eh, los escritos como los ensayos, las tesis de las universidades, tesis, ensayos, son textos argumentativos. O sea, tú cuando vas a decir, oye, ¿tú has hecho tu tesis? Sí, a ver, préstame tu tesis. Tu tesis tiene que estar sustentada y fundamentada. Si está sustentada, fundamentada, es argumentativa. Yo voy a hacer un ensayo, y hay que hacer, yo voy a ensayo de tal cosa y quiero hacer eso, y tú tienes que sustentar esa idea. Yo digo, esta película es muy buena, es la mejor, pero se supone que para decir eso tú tienes que dar una idea por el cual es mejor, sustentada. Entonces es un texto argumentativo. En las redes sociales la gente opina, critica y da su punto de vista. El problema está en que cuando ellos dicen es bueno, es malo, no argumentan con sustentos lógicos lo que quieren decir. Por eso está mal eso. Si yo digo, esa es una corrupta, ya, esa es la idea, es corrupta. Ya. Pero ¿cuál es la razón por la cual tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo? No lo dices. Entonces, el problema de las redes sociales es que es recortada las ideas. En un texto no puede existir eso. En un texto tiene que estar el fundamento de la idea del por qué. Por eso yo he puesto ahí el por qué. Si no existe el por qué, no tiene razón de decirse. Porque hay personas que pueden decir, Orlando Chino, eres feo. Ya, wow, qué idea. Orlando Chino es feo. Pero no está sustentando que es feo. Cualquier persona puede decir, es feo o es bonito o ese candidato es ratero o no es ratero, pero ¿cuál es la sustentación de la idea? ¿Cuál? O sea, si tú me dices, Orlando Chino es feo, tú tienes que decir, Orlando Chino es feo porque tiene los ojos chiquitos, porque su boca es muy grande, y las verdaderas bellezas tienen la boca más pequeña y los ojos más grandes. Las personas que tienen ojos, así tienes que sustentarlo, pues, basarte en algo. Entonces, tú cuando tú leas un texto argumentativo, se supone que en alguna parte él está sustentando esa idea. Si está diciendo que Dios no existe, tiene que decir por qué no existe. Porque yo, cualquiera puede decir,
No existe, él es feo, yo soy bonito, este es malo, él es corrupto, o sea, pero eso no es argumentación. Eso es decir subjetividades, que cualquier niño o loro lo puede decir. Un loro lo puede decir. Y un loro le presento. ¿Qué te parece? ¿Malo? ¿Qué te parece? Bueno. ¿Qué te parece? ¿Correcto? ¿Qué te parece? ¿Lo quiero? ¿Qué te parece? No lo quiero, pero ese es un loro, pues. O sea, ahora yo al loro le digo, no quiere. ¿Por qué no quieres? ¿O por qué te parece feo o bonito? ¿En qué te has sustentado eso? Si no lo hay, no es argumentación. Es cualquier idea suelta, una sandez que lo puede decir un loro, un mono o un niño. Así que la argumentación, y el profesor de filosofía va a hablarte muchísimo más de eso, existe los fundamentos lógicos. Ahí están las razones del argumento. Y ahí también están las falsedades, el homolum falso, etcétera, los contraargumentos, que no voy a entrar aquí, porque yo no tengo que. El profesor de filosofía va a hablarles de todos ellos. Es interesante esas partes donde les va a hablar. Eso se aplica en el texto, solo que a nosotros en teoría no nos interesa mucho, porque yo acá me pasaría una hora hablando. Lo que nos interesa es que en el texto, ¿dónde y cómo lo encuentro? ¿Qué he dicho? El verbo. Tú encuentras al verbo, encuentras la opinión, encuentras cómo está utilizándolo, inmediatamente te vas a dar cuenta que es argumentativa. No lo hay chino, simplemente está tratando de hacer una cosa. Ah, entonces es expositivo. Si tienen alguna pregunta, me lo están diciendo. Si no, nos vamos ya a la práctica del primer texto. ¿Preguntas? No hay. ¿No hay? Entonces vamos al primer texto, jovencitos. Primer texto ya lo está leyendo usted. Página 236, texto uno. Tiene 5 ejercicios de razonamiento para resolver y me dice usted si es un texto expositivo, argumentativo. Listo, jovencito, está trabajando.
Listo, jovencitos, espero que todos hayan terminado ya de leer ese texto. Voy a explicarlo rápidamente. Voy a utilizar mi pizarra para explicar este texto. Espero que todos lo hayan terminado. Le doy tiempo. A ver, ¿qué texto era? A ver, ¿quién me dice? ¿Expositivo o argumentativo? ¿Qué dice? ¿O no han llegado a nada todavía? Aquí está. Aquí está, Argumentativo. jovencitos. Ya, muy bien. Yo lo voy a explicar rápidamente. Josué me ha puesto argumentativo por el chat. Muy bien, Josué. Vamos a ver. El tema es reglas morales. La idea principal está en la parte de arriba. Recuerden siempre que lo amarillito es la idea principal, lo celeste es la idea secundaria y esta es la idea terciaria. ¿Cuántas ideas tiene? Tres. El tema, yo me he preguntado, ¿de qué trata? De las reglas morales. Idea principal. La idea principal es que las reglas morales son hechas por el hombre, creas o no creas en Dios. Entonces, ahora yo reviso el segundo párrafo y dice acá, debemos primero considerar que, si tú te das cuenta cuando dice debemos primero considerar que este debemos esté en primera persona, ¿sí o no? En primera persona. Luego dice, cuando esté en primera persona, ¿qué cosa es? Opinión. Entonces, esta idea secundaria es una opinión. Acá dice, los grupos religiosos usan la idea de Dios para dar autoridad a las reglas que ellos piensan que son correctas, aun cuando no siempre sean conscientes de que están usando la idea de Dios de esta manera. Los mejores sistemas deben basarse en causas y consecuencias. Cuando dice acá, deben basarse en causas y consecuencias verificables, señores, aquí está utilizando otra vez un verbo donde hace una opinión recomendada. Porque una cosa es que yo diga, deben de basarse, deben hacer, estoy hablando yo para que cambie esa idea. Por lo tanto, ¿qué tipo de texto es este? Texto argumentativo. Ahí está. Es un texto argumentativo. ¿Listo? Ya. Ahora, ya tengo el tema, las ideas principales y con esto yo puedo resolver ya. Empezamos. Mira, el texto busca explicar esencialmente, ¿qué quiere explicar este texto? Fácil, pues las reglas morales. Me he dicho que son creadas por el hombre y tal, tanto. Respuesta correcta, la C. Fundamento de las reglas morales. Siguiente, dentro de la mentalidad religiosa se asume que, acá está hablando de las religiosas, los grupos religiosos usan la idea de Dios para dar autoridad a las reglas, que ellos piensan que son correctas, aun cuando no sean conscientes de que están usando la idea de Dios de esa manera. Esta es la pregunta número 2, aquí en todo caso habría que leerlo bien, ahí está la 2, ¿no? La 2. Entonces, acá me doy cuenta que dentro de la mentalidad religiosa se asume que la moralidad tiene su origen en la divinidad. Acá dice. Creas, estos creyentes, Dios piensan y creen y están seguros de que Dios les ha dado esas reglas morales. Siguiente, el autor considera indudable que las reglas morales son lo indudable para las reglas morales estaría en la idea secundaria. En la idea secundaria, en la parte celeste, él dice, debemos primero considerar que lo que uno llama bueno y malo es una expresión de los intereses y preferencias del individuo y del grupo que controla su vida. Por ejemplo, la vida, la familia, el gobierno. Para vivir entre otros seres humanos, cada persona tiene que someterse en diferentes grados a los diferentes grupos, a intereses del grupo, dentro de los cuales vive. Esto es cierto, crea uno en Dios o no. Acá me está diciendo que no existe lo bueno y lo malo. Lo que existe son los intereses, las preferencias, ¿no? Lo que a mí es importante para mi familia, para mi grupo. No existe bueno y malo. Entonces, las personas se someten a las reglas del grupo. ¿Para qué? Para convivir pues, mejor. Porque de acuerdo a mi interés, o sea, no es tanto lo que creo, sino es a mi interés. Entonces, según este texto, entonces la respuesta correcta sería, permiten regular la convivencia social. Respuesta correcta la A. Siguiente, si la moralidad no se basara en el juicio humano. Esta es una pregunta de inferencia extrapolativa. Y ya les he enseñado qué es la extrapolación. Es un cambio o una variación del texto. Pero yo para variar o cambiar el texto debo leer bien eh,
¿Cómo me está preguntando? Acá me dice, si la moralidad, entonces es una pregunta extrapolativa, no se basara en el juicio humano. Recuerda que en el texto la idea principal es que en las reglas morales lo ha hecho el hombre. Creas o no creas en Dios, lo ha hecho el hombre. Los cambios que ha hecho, lo ha hecho el hombre. Si la perdón, no se basara en el juicio humano, sería pues mejor, pues. Porque como lo ha hecho el hombre, no, no es tan mejor. Según el texto, no. Entonces, yo podría extrapolar, se estructuraría mejor un sistema moral. Respuesta correcta, la E. Siguiente, la última pregunta. Dice, identifique la información no compatible con el texto. Es una textual falsa. O sea, tengo que encontrar la falsa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la falsa aquí? La falsa sería, es imposible toda justificación de la regla de carácter moral. Es imposible justificar. Falso, si el texto sí lo está justificando. ¿Quién ha hecho las reglas morales? El hombre, acá dice, el hombre. Entonces ya es una justificación. Si el hombre lo ha hecho, todo lo hace por intereses. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Ahora, a mí muchas veces en las redes sociales, inclusive cuando yo he escrito, lo primero que hace la persona es dice, ¿qué vas a hacer? ¿Por quién vas a votar? ¿Por quién vas a...? Me torturan. Yo les digo, no existe el bien y el mal. Filosóficamente, para mí, de repente algunos pueden crear, para mí no existe el bien y el mal. Lo que existe son los intereses, preferencias, gustos, sabores, colores, formas. O sea, a mí me gusta esta forma, yo me voy para este. Otros son sentimentalistas, a mí me gusta esto y se van por esta. Otros tienen intereses, yo voy a ganar más plata, yo voy a cobrar más con estos, entonces se jalan para estos. Entonces, entonces no estamos trabajando por el bien y el mal, pues estamos trabajando por los intereses, preferencias, gustos, colores, formas, sentimientos. Entonces, no hay argumentación del bueno y el malo. Pero a veces la gente no entiende. Este texto es interesante. Vamos a leer el siguiente texto. Vamos con otro texto. No hay preguntas. Acá he puesto, yo se me ha puesto argumentativo muy bien y Eric me ha puesto la A. Bueno, jovencitos, estamos leyendo el siguiente texto. Les doy unos minutitos. El texto 2 me dicen también si es texto, si es expositivo, argumentativo. Y me resuelven los 5 ejercicios. Corre el tiempo. Cualquier duda por el chat.
Listo, jovencitos, vamos a resolver ese texto ya antes que nos gane el tiempo. Ese texto, espero que lo hayan leído bien. Les estoy dando tiempo porque estos textos tienen más nivel, jovencitos. Justamente les estoy dando más tiempo para que ustedes lo hagan bien, los razones, así como yo cuando te explico, yo todavía yo lo te explico y te estoy sacando todo de dónde sale, por qué, cómo sale. Pues si es que no llegamos a eso, si no llegamos a de dónde sale la respuesta, cómo sale la respuesta, qué hago para llegar a la respuesta, no estamos haciendo comprensión, estamos haciendo adivinación. En adivinación yo puedo marcar pues, la C de chino, la C de chino, la D, la C de chino y puedo acertar en dos o en tres. La cuestión no es esa, la cuestión es que nosotros tengamos una lógica de resolución, una forma por la cual lleguemos a la respuesta, un razonamiento que nos permita esa respuesta y no me equivoco. En este texto, la idea principal está de amarillito, es esta, que me dice está hablándome sobre el derecho, ¿sí o no? Y que, mira, acá dice, lo voy a leer, ya desde la época antigua el derecho causa desconfianza, aparte de no respetar al hombre, muchas veces lo han menoscabado. El pueblo desconfía de los tribunales donde los ladronzuelos se condenan y al más poderoso no. Ahí me está hablando, ¿de qué está hablando? Del derecho. ¿Qué dice el derecho? Que la gente desconfía del derecho, porque el tribunal condena al ladronzuelo, pero no al poderoso. Eso es todo, esa es su idea. Ahora, la idea secundaria es esta de Celeste. En este caso, la idea secundaria está acá. Hay que darse cuenta, ¿ves? Y la idea terciaria está aquí. ¿Correcto? Ahora, la idea secundaria se pregunta si el Estado cumple su función tuitiva. Y la idea terciaria nos está hablando pues de un fundamento histórico, cómo ha sucedido en la parte histórica en el tiempo pasado. Pero yo quiero leer la idea secundaria para entenderlo mejor, mira, y lo voy a explicar por partes, así que atiende. Dice, la norma es la que va a señalar lo que es inherente a la persona, lo perteneciente a ella, lo suyo de cada hombre. Esto es importante. Recuerda que la norma es la constitución, la regla, ¿cómo se llama? El mandamiento, puede también los mandamientos, igual, ¿no? Ella es la que es inherente a la persona, o sea, es lo que nos hace como persona. ¿Me estás entendiendo? O sea, ¿qué es lo que hace como persona acá un peruano, por ejemplo? La constitución. Pues. La constitución me dice que yo tengo libre pensamiento, entonces yo aplico pues, mi libertad de pensamiento. Yo dice que tengo derecho a la educación gratuita, entonces tengo educación gratuita. Entonces, cada norma determinaría a la persona. Siguiente, Ogaño Ogaño. La norma jurídica brinda protección al hombre, cumple a cabalidad la función intuitiva. Aquí está utilizando una pregunta para decirnos, pero es como decirnos, si bien la norma determina a la persona, pero el derecho está cumpliendo su rol intuitivo, está protegiendo al hombre, la respuesta sería no, ¿no? Porque la idea tesis al inicio dijo no. O sea, con eso me está diciendo, ¿cuál es el rol del derecho? Pues, ¿cuál es su rol o cuál es su fin? Dos cosas. Su fin sería, según el texto, proteger, me sale mal, proteger y guiar. ¿Dónde dice alguien me dirá, pues, guiar, profe? Es que cuando dice función tuitiva, ¿qué es tuitiva? Pues, tuitiva es tutelar, pues. O sea, te guía, te conduce y te protege. Eso está preguntando acá. Lo estoy parafraseando, porque si utilizo las mismas palabras no lo va a entender. Ahora, bien sabemos que a esta persona el derecho, en teoría, le va a proporcionar los medios para que realice como alcance el fin de la sociedad, pero la persona en realidad cumple tres fines en la sociedad, o es que le señala los fines a los que debe dirigirse. Entonces, acá me está diciendo, el rol del derecho, su fin es proteger y guiar, pero la persona en realidad cumple otros fines en la sociedad, o es que le señala los fines que dirige. Entonces, lo que me está diciendo es, ¿la persona logra entender estos fines, sí o no? Ahí termina el texto. Entonces, es interesante esa parte, ¿no? Ya, ahora, con eso yo puedo resolverlo. Aparentemente el derecho, ¿cuál es lo aparente del derecho? Lo aparente del derecho es que cumple un rol tutelar, pues. Pero realmente lo cumple, no, pues, no, pero aparentemente debiera cumplir. Respuesta corta, la, es por eso que les explico hace ratito. Para sentar la tesis, el autor se vale. Su tesis es que el derecho lo condena al pobre ladronzuelo, pero no al raterazo, ¿no? Entonces, ¿y en qué se sustenta él eso?
en elementos históricos. Entonces, este texto, ¿qué tipo de texto es? Argumentativo también. El autor concibe al derecho fundamentalmente como, ¿cómo concibe al derecho fundamentalmente el autor? Bueno, lo concibe que el derecho ha servido para, para que el poderoso se beneficie y el menos poderoso, el que no tenga dinero, no. Entonces ha sido una herramienta de opresión, pues, ha oprimido al más débil y no al más fuerte. Respuesta correcta, la E. Siguiente, de acuerdo a lo señalado, la legislación resulta ser ineficaz y arbitraria. Es ineficaz porque no está cumpliendo su verdadero rol. Siguiente, una condición para la futura armonía sería, esta es una pregunta de extrapolación, ¿sí? Tiene la terminación ría, ya te enseño eso. Es una inferencia extrapolativa. ¿Ya? Muy bien, ¿yo qué puedo extrapolar? La imparcialidad de la legislación. Porque acá hay una condición para la futura armonía, o sea, para que en el futuro el derecho ya no tanto sojuzgue al débil y lo libere al fuerte. ¿Cuál sería la respuesta? Imparcialidad de la legislación. ¿Qué significa? Que las leyes sean imparciales y separadas de otros poderes. Acá tenemos otro, supresión del derecho. Si tú suprimes el derecho, peor todavía, ¿no? Evolución del derecho. Pero en el texto no ha hablado de evoluciones progresivas, o sea que esto sería salir del contexto. El cambio de régimen gubernamental es lo que nos sucede en nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos unas reglas, pero tú cambias de gobierno, de izquierda, derecha, centro, lo que quieras, igualito va a ser, pues, si no es imparcial el derecho. Siguiente, mejor entendimiento del derecho. Este tampoco no funcionaría, pues, porque los que entiendan el derecho ya lo entendieron, pero la aplicatividad no va a funcionar. Entonces tiene que ser imparcial, o sea, tiene que ser justo en su medida y en su tiempo al que le toque. Respuesta correcta, la A. Muy bien, jovencitos, si alguien tiene una pregunta, me dice por favor, ya estamos sobre el tiempo, si no, ahí quedamos. ¿Alguna pregunta?